Lo que estás por escuchar forma parte de una producción creativa con temática de terror. Los rituales, acciones o referencias que aparecen en este episodio son totalmente ficticios y fueron creados con fines narrativos. Nada de lo que se muestra tiene relación o vínculo con el colegio ni representa sus valores o actividades institucionales. Prepárate para disfrutar este podcast con mente abierta y una linterna cerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Con Alepa al Aire en este especial de terror con Noti Alfas. Nosotros venimos del plantel El Zarco, mi nombre es Alfredo y me acompañan mis dos compañeros. Hola, buenas tardes, noches o días. Yo soy Damián, un gusto. Hola manada, soy Valeria. Y bueno, nosotros en este episodio nuestro tema es Sombras del Zarco, entre la realidad y la pesadilla, en el cual vamos a hablar sobre experiencias paranormales o cosas que nos hayan pasado dentro y fuera del plantel. Primero, antes de empezar, cuéntenos de qué plantel nos están escuchando, si quieren escribir en los comentarios como aquí de dónde nos escuchan, o de que un punto extra que adivine de qué estamos caracterizados, por ejemplo. Y bueno, creo que ya fue mucha plática, ¿no? Como una introducción podríamos decir que en muchas ocasiones tenemos algo, o siempre hay algo que nosotros sentimos, ¿no? Que sentimos que alguien nos está acechando, ya sea algo bueno, o sea, como alguien que nos acompaña, o sean entes malignos, o simplemente son producto de nuestra imaginación. Entonces, justamente estos entes no sabemos de dónde vienen. Podemos decir que nuestra alma después de morir no sabemos en qué plano están, si siguen aquí con nosotros o qué pasa con ellos, ¿no? Entonces justamente estos entes se quedan con nosotros para aterrorizarnos o hacer alguna que otra maldad, ¿no? Por ejemplo, a ti, compañero, ¿te ha pasado alguna situación paranormal? Sí, bueno, por ejemplo, yo podría contar a lo mejor de que por mi casa, bueno, actualmente se escuchan mucho de que cadenas, pero en la madrugada. Tenemos quejas de que, de mis tíos, como yo vivo en un tercer piso, mis tíos en un segundo, y ya, el de hasta abajo, pues X. Tenemos quejas de que como a las 3 de la mañana, bueno, sí, medio raro, que se escucha de que están arrastrando cadenas, o de que como si fuera un látigo o algo así, no sé. Igual de que están moviendo muebles, o sea, es súper raro porque nosotros para empezar a esa hora estamos dormidos, ni siquiera movemos nada. Y sí se nos hace algo raro, pero como que no tocamos tanto el tema, ¿sabes? O sea, como que está ahí, pero nadie lo toma. O sea, como que dicen, pasa esto, pero no se dan como la oportunidad de profundizar más, ¿no? Sobre qué podría ser. Ajá, exacto, o sea, no lo profundizamos, es como que un tema ya muy normal, X, ¿no? de De hecho. qué pasa. De que ya, fue. De que fue. Por ejemplo, igual, tengo otra historia, por así decirlo, de que cuando yo era chiquito, como ahí por 3, 4 años, yo me solía enfermar mucho. Entonces, normalmente era como de fiebre, de gripa, pero siempre me llevaban a hospitales porque era de que muy común. Pero sí se le hacía raro a mi mamá. Antes de comenzar, como que quiero dar un dato a lo mejor. Cuando mi abuela falleció, digamos, obviamente mi mamá estaba presente. Mi mamá tenía 2 meses de embarazada de mí. Y digamos que está medio raro, porque cuando mi abuela dio de que su último suspiro, yo di mis primeras patadas. Entonces, como que mi mamá y en sí también la familia lo relaciona como nuestro último adiós, a lo mejor, nuestra despedida. Okay. ¿Y tú no podrías como considerar que a lo mejor en esto, al momento de fallecer tu abuela, una parte de su energía o de su espíritu se
quedó contigo, o sea, que se haya metido en tu, bueno, así que en ti. Yo personalmente, siento que sí. O sea, siempre he tenido como esa chispa, esa conexión con mi abuela. A lo mejor, pues sí, no la llegué a conocer. Pero siempre he tenido como esa sensación de que, está conmigo, me acompaña para todos lados. O sea, siento que es como la que también mayormente me ha protegido. O sea, en parte como mencionamos, ¿no? Que hay como espíritus buenos y espíritus malos. Ajá, sí, digamos como como mi protectora, por así decirlo. Ok. No sé, a lo mejor a ti, Valeria, te ha pasado algo parecido, no sé. Bueno, sí, varias cosas parecidas, pero ya la otra explicación, no. Bueno, es que, bueno, a mí desde chiquita igual me pasaron un montón de cosas muy, muy fuertes que me han dejado marcada. ¿Cómo? Como por decir, bueno, cuando yo tenía entre 4 o 5 años, un día estaba con mi mamá sola en la casa, bueno, estábamos ella y yo, y de repente dice que fui corriendo hacia ella diciéndole que una niña me había jalado el cabello, cuando solamente estábamos las dos. Y desde entonces me empezaron a aparecer un montón de cosas. Bueno, como por decir, cuando falleció mi papá, lo más fuerte que he tenido fue que me empecé a escuchar como voces, viendo como que me estuvieran vigilando a cada rato, ¿no? Y yo dije, me está fallando, claramente. Pero luego, pero luego empecé a sentir esa incomodidad, y una vez como en la cocina de mi casa, vi como una mano se postró ahí, ¿no? Entonces de la mano literalmente. Entonces dije, no estoy loca, sí está pasando. Entonces desde ahí como que alguien empezó a dormir conmigo porque yo no podía sola. Como si me empecé a paniquear. Paniquear, ¿no? Ajá. Pues, Yo la pregunta que te haría, ¿tú lo tienes relacionado con algo? A lo mejor has pensado tipo, ha de ser porque mi familia estaba metido en esto, porque practicaba esto, no sé, a lo mejor. Es que mi familia siempre es muy creyente de que luego van con sus chamanes, brujos, etcétera, ¿no? De que, hazme una limpia, o hazme un trabajo, X, por decir una ¿trabajo tía, de cuál? de que enterrar a alguien en un panteón, no sé, la verdad nunca he tocado de que, oye, ¿qué hiciste con el brujo? Pues no, ¿verdad? Y X. Y entonces la otra cosa que una tía tiene, por decir, un altar a la Santa Muerte, entonces yo creo que es eso, que mi familia está como muy metida en eso, entonces por eso me pasan esas cosas, o sea, a mí. Que atraen muchas energías, ¿no? Sí, más que nada. Atraen ellos. Sí, por decir, una vez nos dijeron que a toda la familia nos habían enterrado en un panteón, entonces yo creo. Ay, ¿cómo? Sí. ¿Cómo que en un panteón? Sí, pues es que cosas, ¿no? Ok, o sea, ¿y a ti no te ha dado como esa curiosidad de saber más, como dice, por qué, o investigar un poco más sobre esto? Sí, querido, pero me da miedo. Entonces, sí, tengo mucha curiosidad, pero trato de meterme bueno, nada más he buscado como en la superficie, no le he escarbado Es más. algo superficial. Ajá, pero es que siempre mi familia ha tenido esto, por decir, mi tío dice que se peleaba con el diablo en las noches. Yo sentía que le pegaba a la mujer, pero bueno. Yo diría, como cualquier abuelo, es que yo... En el cerro Exacto. con un machete. Con un machete con el machetazos. diablo. Ajá, Ay, pero también mi bisabuela ya tiene 103 años y de repente es como, ¿quién es el señor que está ahí en el rincón? Cálmate, Ay, por favor. Una vez así de que en la madrugada me despertó diciendo, Valeria, ¿quiénes son las 3 señoras que están en el sillón? Se metieron a la casa y yo, ahora, yo no voy a bajar. Entonces yo la mandé solita, la verdad. Entonces yo creo que sí, yo siento que es como el karma de mi familia, por así decirlo. o sea, tú sí sientes que tu familia debe como muchas cosas. Sí, yo siento que es toda la deuda nacional de México, Ok, te lo juro. sí, y justo, o sea, como lo comentan, creo que en su mayoría varias anécdotas son, por ejemplo, tú viste Bellas Sombras, ¿no? Y tú también, pero justamente esto pasa cuando son niños, ¿no? Y esto se debe también a que a cierta edad, pues como son niños no tienen como mucha, o sea, tienen como una mentalidad más pura, son más inocentes, entonces son más susceptibles a ver ese tipo de cosas. Bueno, fíjate que, ¿Sabes? bueno, yo no
no creo en eso. Bueno, o sea, sí, los niños tienen más probabilidad de verlos de chicos, ¿no? Pero, por decir, a mí la semana pasada me asustaron en la casa de un amigo, en una amiga, en la pijamada. Entonces, de que empezaron a tocar la puerta muy fuerte y sentíamos que le iban a tirar. Y de mi amiga empezó a llorar. Entonces, todo eso. Entonces, yo creo que no es solamente de niños. Sí, o sea, es mucho más. Pero bueno, o sea, también lo que se comenta es que cuando son niños a lo mejor ves como en sí luego son entidades buenas, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso cuando falleció una de mis abuelitas, justamente mi mamá también me comentó que yo siendo chiquito, yo vi hacia lo lejos, vi un árbol y dije, es que allá va caminando mi abuelita, ¿sabes? Pero era como que algo bien, o sea, dices que, ay, mira, va para allá y me está saludando, me está diciendo adiós. Pero ahorita, por ejemplo, ya siendo grandes, que ya sean otra vez y que ya sean cosas un poco más extrañas, ya es como muy Paranormal. muy paranormal. O sea, ya es algo que no podría darle una explicación. Pero, por ejemplo, ¿no? Y también como lo mencionas en el caso de esto de los rituales y brujerías, o sea, también sí hay que como ver, porque en muchos lugares se practican este tipo de rituales y nosotros nunca sabemos en qué lado lo hicieron, ¿no? O sea, es Y como, con qué intenciones y con también. qué intenciones. O sea, por ejemplo, no han visto que luego avientan de qué cosas a los panteones y todo eso y pues, o sea, en cierta parte se empieza a llenar de una energía muy pesada, ¿no? Y Hay fuerza. justamente, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de las limpias, ¿no? Sí hay como que ciertos aspectos en los cuales te pueden ayudar, ¿no? Pero depende de cómo te hagan esa limpia, porque hay gente que solamente te hace ahí, según ellos te hacen ahí la macumba y al final te termina pasando, o sea, te sales peor, ¿no? Ujú. Pero justamente, ¿no? O sea, yo una vez, ¿no? Por experiencia propia, yo lo que hacía era con velas. Yo prendía la veladora, una vela blanca, la llenas como con esa energía tuya. O sea, llenas esa vela de tu energía para que cuando al momento de prenderla, esta energía mala que tú tengas se empiece a ir y justamente tú te vayas como limpiando de eso, ¿no? Entonces sí es como que algo... Es muy interesante, ¿no? Estos temas. No sé si alguien de ustedes quiera comentar algo. Bueno, no, bueno, yo una vez hice una limpia, pero pues ya sabes, la típica del huevo y sí. sí, nada más fue muy Es que superficial, sí, la verdad. como nos dicen las abuelitas, ¿no? De que el huevo y que Sí. pon las tijeras en forma de cruz en la ventana para que no te agarre la bruja. o sea, Ajá, cosas de que no así. te jalen las patas. Sí, ajá, exacto. Pero por ejemplo, yo, bueno, tengo una tía que igual, que como que todo eso. Entonces, a lo mejor, yo le he visto como a veces, ella literalmente saca a toda su familia de la casa y les dice, van para afuera, a ver para dónde se van. Pero empieza a preparar una mezcla rara, no sé, como, creo que romero, hojas de laurel y muchas cosas le echa. Eso, digamos, le echa un algodón, ya remojado en alcohol, lo pone, lo prende, y por toda la casa, pero ¿qué les gusta hacer? Tarda unos 30 minutos, una hora. Entonces, yo diría que a lo mejor sí hay como varios tipos de limpia, tanto para el Sí, o sea, hogar es como como- personales, ¿no? Sí, Pues es que está de la más básica hasta la más profunda. sí, o sea, justamente, ¿no? Y por ejemplo, o sea, también en este caso, por más que nosotros queramos limpiar esas energías, hay veces que son tan fuertes que no podemos, ¿no? Por ejemplo, yo una experiencia que viví dentro de nuestro plantel fue que una vez nos encontrábamos justo en épocas de Día de Muertos, ¿no? Ya saben, nos llevaron a un salón en el cual nos iban a contar historias de terror. Nos metieron en ese salón encerrado, todo oscuro y con velas. Yo justamente desde que entré sentía como esa energía pesada, o sea, yo sentía que alguien me estaba viendo. Yo llegué y me senté en la esquina hasta el fondo, pero o sea, estando en el fondo yo sentía que alguien estaba aquí atrás de mí. Sentía que alguien me estaba aquí, como que tenía aquí su cabeza, ¿sabes? Como que sientes aquí la Sí, respiración como de que alguien. tenías a alguien, o sea, Ajá. Y como just- si te pesaba el hombro, pues, ¿no? Ajá, y justamente, por ejemplo, yo en mi caso pues veía mucho las velas, porque eso es como que algo que me interesa, ¿no? Entonces justamente yo me fijé y estaban todas las velas normales. Cerraron la puerta y una vela en específico empezó como a hacer como si alguien le estuviera soplando. Todas las demás estaban prendiendo bien y solamente esa vela empezó como a inquietarse. Y o sea, ni siquiera había viento, estaba en un salón cerrado, no había como que una forma.
Y justamente la persona que estaba allí en ese momento con nosotros, que se dedica justo a hacer estas cosas de encuentros paranormales y todo esto, nos empezó a comentar que había alguien más con nosotros que no estaba en este plano, que, pues bueno, no sé si quieran que les cuente la historia. Yo sí, sí por quiero. favor. Por favor. Yo, Es muy interesante. sí, es mucho Contexto. mucho contexto. Bueno, en realidad no, pero sí es algo que pues, Impactante. impactante, que no muchas personas dentro de la escuela saben. O sea, es como que pasó, pero no muchos lo mencionan hasta que de plano te pasa algo. Entonces, bueno, la historia pasa un 17 de diciembre de 1999 con un estudiante de la carrera de alimentos y bebidas, justamente. Ya era fin de semestre, o sea, era el último día de actividades. Ni siquiera tenían que ir alumnos, ¿sabes? Había como, ya era descanso de ellos, solamente administrativos. Pero ese alumno fue por problemas académicos, se quedó en el plantel. Y justamente había como una entrada, que no sé si ustedes la han visto, que es una bajada, literalmente. Él estaba sentado ahí con uno de sus amigos platicando. Estaba él como de lo más normal y pues había un camión. Justamente en esa entrada todavía bajaban camiones. Había un camión que venía también con alumnos. Entonces este camión pues se quería arrancar porque no arrancaba. Entonces ellos dijeron, nos vamos de bajada para que agarre y pues arranque el camión. Pero lamentablemente el camión no pudo arrancar, y debido como al modelo de estos camiones no podía ocupar el freno tampoco. Entonces el camión se quedó sin frenos y desafortunadamente de los dos alumnos que había, solamente uno pudo reaccionar y el otro, al momento de quedarse en shock, pues lamentablemente falleció. Entonces justamente después de eso se empezaron como a ver apariciones dentro del plantel, ¿no? Ya sea con maestros que lo han visto, alumnos que lo han escuchado, que les azotan puertas, o a mí incluso una vez nos aventaron un cuchillo en la cocina. O sea, son como estas cosas que pues no encuentras una explicación, ¿no? Y no sé si a ustedes como les haya pasado algo con esto o sepan algo más. La verdad a mí no, pero sí había escuchado de varios compañeros, incluso profesores, de que en las puertas, en el baño, de que luego azotaban las puertas o así, o incluso, o así, o que escuchaban cosas. La verdad, nunca me ha pasado a mí, pero sí he escuchado de varias personas. Julia. Yo, por lo personal, diría que no me, bueno, que sí, de hecho sí me pasó algo como en el hotel, simulador que tenemos, que, no sé, como que igual empezaron a aventar cosas, pero fue raro. Igual, como comentas lo del compañero, que pues en paz descanse, ¿no? Yo lo que sabía es, bueno, lo que sé es que fue una pipa de agua, ¿sí, no? Y que el chico iba en la carrera de acuacultura, algo así, ¿sí, no? ¿Así se llama? Sí. Entonces, eso es lo que yo sé, pero no sé si a lo mejor sepan algo más. Hay muchas versiones. Sí, hay demasiadas versiones, ya que justamente esto sucedió, ese día era demasiado temprano, eran creo que 8 o 7 de la mañana, y como solamente a día que iban a hacer como junta de profesores y esto, pues ellos llegaban más tarde. Entonces este alumno pues casi no había nadie, o sea, no hay como que alguien que confirme bien cómo fue que pasó realmente. Pero esto, o sea, sí, o sea, al final de cuentas, lo que sí es verdad es pues lo de nuestro compañero, Muy lamentable. que es muy lamentable y que pues sí, o sea, se ha hecho presente con todos, y al final de cuentas creo que es una parte importante de la escuela en sí, y pues nos acompaña. ¿Qué tal y está aquí con nosotros ahorita? Ojalá se haya quedado en la escuela. No, A apuntar, a hacer trabajo. tal vez está aquí, No lo no invoques. sabemos. Ay, Me salgo corriendo ahorita. No. voy a llorar con mi mami, de que, mami, no sé, a lo mejor, sí, está medio raro. Yo diría que es un tema muy complejo y supongo los docentes, directivos que estaban ese día, a lo mejor se sepan la versión completa o la versión original. Sí. Y aquí pues también es como la pregunta, ¿no? O sea, de cómo fue que esta alma, el alma de nuestro compañero, se haya quedado ahí en la escuela.
Y justamente, o sea, ese día que yo pasamos esto de las velas y todo esto, la persona nos comentaba que justamente el alumno solamente quería estar con nosotros, que quería convivir, o sea, porque al final de cuentas pues somos una comunidad estudiantil y él formaba parte de nosotros y forma parte de nosotros. Entonces justamente es como, no sabemos si sea algo bueno que esté ahí solamente que quiera jugar o que sea algo malo que nada más quiera hacer maldades. Yo no creo que quiera jugar. A mí me avientan un cuchillo y no lo tomo como juego. Sí. Y por ejemplo, no, o sea, tenemos muchísimas historias dentro del plantel de profesores que incluso han dicho que tienen que ponerle una veladora al alumno. O sea, si no tiene en su tumba, en su lápida, porque tiene una lápida justamente en donde pasa este accidente, está la lápida de este compañero. Entonces justamente, pues, cuando la dejan muy desarreglada o no le dan tanto cuidado, justamente es cuando empieza a pasar todo esto, cuando empiezan a suceder como estas apariciones. Y justamente a mí me tocó porque yo he visto cómo tienen que ir a limpiarla y prenderle su veladora porque pues al final de cuentas es algo que todavía sigue atormentando aquí al plantel. Y pues últimamente ya no. O sea, esto es como que estas últimas semanas ha estado muy tranquilo. Es que, mira, yo tengo entendido, una licenciada me contó que cuando recién llegó, la pusieron en su oficina, no sé qué, y de repente de que le empezaban a mover cosas, de que ella ponía un archivo, por decir aquí, y en un rato ya no estaba, o de que se lo movían, se lo escondían, le tiraban cosas, y entonces ella empezó a pedirle de que pues no fuera maldoso, o él le ponía dulces, cosas así. Entonces yo creo que es medio malosillo él. Sí, es malosillo, a lo mejor le gusta hacer maldad nada más, ¿no? Así Yo de que ahí él... De que para que se comporte bien, Sí. ten tu ofrenda, te arreglo tu lápida y chido. En paz. Seguimos bien. Sí, no, y aparte justamente creo que en el área donde está nuestro plantel, sí es como algo que está cargado de muchas energías, ¿no? Al final estamos como en medio de un bosque. Y pues... Y también estamos igual, pues sí, técnicamente al lado de la carretera, sabiendo que pues, o sea, con el perdón de la palabra, a lo mejor muchas personas han muerto ahí, sí, o sea, ¿cuántos han tenido accidentes? accidentes. O sea, y lo que nosotros hayamos visto, o sea, literalmente hemos visto accidentes afuera de la escuela, en la carretera, o pasando estas partes, pero siempre están en nuestros alrededores, ¿no? Y también, por ejemplo, yo una vez vi una historia de una familia que justamente se peleó con brujas en el cerro y todo, ¿no? Pero al final de esa historia acababan con que pues ya no, agarraron a la bruja, la quemaron pero sus restos los aventaron justamente en los límites del Estado de México y la ciudad, sobre la carretera, que es justamente es enfrente de nuestra escuela. O sea, estamos ahí, en el mero límite. Tú dices malditos. Entonces, pues mira, pues podría ser como que una buena experiencia, ¿no? De que ir ahí al charco y Cazar brujas en el monte o algo así en la noche. En el cerro, ir persiguiéndolas con un machete. Mira, vamos ahorita saliendo. Va, yo me apunto. Sí. Sí. Y bueno, ¿no? O sea, también, no sé cómo les digo, ¿no? Al final de cuentas, pues es como las energías de cada quien. Y ahorita, como les digo, o sea, lo de nuestro compañero, pues esperemos que ahorita esté descansando en paz. ¿O no? Y bueno, ya como dejando de lado como esta seriedad, quisiera yo hacerles una serie de preguntas que nos hicieron nuestros compañeros a través de las redes sociales. Así que, ¿me apoyan? ¿Me apoyan a contestarlas? Claro. Sí. Bueno. Ok, la primera pregunta que nos hicieron es: ¿cuál es su canción favorita para escuchar como en estas épocas? A ver. Estas épocas... Ay, es que no... Perdón mi pronunciación. No sé muy bien inglés. Es... Go, mock. Algo así. Perdone la pronunciación. Hay que ponerle atención a las clases de inglés, bebé, porque... Peter, esa te voy a prestar pronunciación, atención ya. Nada que ver. ¿Y tú, compañero? No, ninguna. ¿No? ¿No tienes ninguna? O sea, favorita. No favorita, sino en estas épocas. de que te recuerde de... Que te dé las vibras. Ajá. Bueno, a lo mejor como vibras sí, pero lo tendré que pensar.
pero así como que escuche, no, ¿No? nada, ¿Ninguna? ninguna. Qué aburrido. Yo, por ejemplo, yo creo que hay varios, ¿no? Porque pues, hay mucha gente aquí que le gusta la cultura pop. Entonces, por ejemplo, las canciones del último álbum de Lady Gaga, Muy bueno. Abracadabra, Garden of Eden, Zombie Boy, o sea, son como que a lo mejor no hablan de que acá de muertos, satánico y no sé qué, pero sí te dan como que esa vibra de que algo, Ajá. Me recuerda de que a estas épocas, ¿sabes? sí. Y a ver, la segunda pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál es su película favorita? Ya sea de terror o algo animada o ya sea algo que se relacione con la temporada. De terror, yo creo que sería la de Boda Sangrienta, que es un poco igual terror cómica, según yo. ¿Tú? ¿O tampoco tienes? Pues yo diría que la conocen todos, Coraline y La Puerta Secreta. Y la tuya, compañero. La mía, ay, es que hay varias. He visto varias, pero por ejemplo, las películas de Tim Burton, todas las películas de Tim Burton son Espectaculares. espectaculares. O hay una, por ejemplo, que se llama El Barbero Demoníaco de la Calle Street, algo así, que es una película musical Mira, justamente. con Johnny Depp, Es actorazo, con Johnny dime, Depp, déjame decirte. Uf, Hay recomendación para que anoten. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es su mayor fobia? Mi mayor fobia. Las ratas, todos los roedores me dan mucho, no. Hasta los conejos, no. Me dan ganas de llorar. De eso antes de decir, no puedo. O sea, pero sí la brujería, ¿no? O sea, la brujería sí, pero un Claro, conejito. ¿qué tal si yo soy el doctor Facilier y ahorita tengo influencia en el más allá, bebé? Y yo no sé. Ay, aparte que me muerde, me da rabia y me muero. Ay, ahorita te acerco a un ratón que me encontré por ahí, va. No, te golpeo. ¿y tu compañero? Fobia, la oscuridad. Oscuro. O sea, Pero- digamos que... En cualquier lugar o de que en tu casa también apagas la luz. Una lucecita de noche. ¿No a escuchan lo eso? mejor... Yo te dije, lo invocaste. Basta, por favor. Sí, a lo mejor como estar solo en las noches. O igual en espacios muy cerrados. Me causa mucha fobia. Claustrofobia. Sí. Claustrofobia. Y Ajá. ¿Tú? Sí. Yo, la sangre. La sangre. Yo es algo que no puedo ver. Ahorita O sea, me empieza a sangrar la nariz y ¿qué te pasa? Sí, o sea, yo de que muerte. Te literal. desmayas. Sí, ya varias veces me ha pasado. Pero, o sea, tampoco es como golpéame. veo una gotita y yo de que... ¡ah! No, o sea, pero sí es como que si veo ya montones de sangre, sí es como que... horrible. Ojalá nunca te pase. Yo te dejo ahí. Sí. No, pues es que sí. Muy feo. No, una vez justamente me estaba yo desangrando así, yo de que muerto, así ya muriéndome. Y tenía un espejo enfrente de mí. Entonces justamente me desmayé. Y azoté Y sangrando. el espejo. Y sangrando. Me sacaban arrastrando del baño y así de que ay, Ay, no, qué todo flojera. muerto. Yo ya me hacía con mis veladoras ahí al lado. De que dime, ¿cuáles son tus flores favoritas? Se las pongo en la tumba. Qué pereza ser tú, la verdad. Ajá. Perdóname. Ok. Ya me tiraron mucho hate. No, bueno, yo tengo una pregunta. A ver. Si ustedes, por decir, ¿qué frase pondrían en su lápida? Oh. Ay, está Los muy agarré en curva. complicada. A ver. A lo mejor yo, murió pidiéndole migajas a su ex. Exacto. Porque en tú- migajas se va haciendo el pan. Tu peor anécdota de terror es tu ex, Sí. lamentablemente. Hay que tener un poquito más de amor propio. Perdón, lo siento. ¿Y tú? Yo, déjame pensar, sigue eso. Ay, es que también estoy pensando. O sea, pondría de que devoro. Ay, Ah. no dejo ni el muerto, no dejo ni las cenizas. Ay, yo no sé. Fíjate, nunca. Ahorita se me ocurrió y no pensé bien mi respuesta. A ver, piénsala. ¿no? Ajá. Que- Ustedes O sigan por hablando. ejemplo, ¿cuál sería tu platillo favorito que les gustaría que pusieran en su ofrenda? Así de que si ustedes estuvieran muertos, ¿qué les gustaría que les pusieran? Unos tamales oaxaqueños. O de verde. Y un mole. Albóndigas, pues sí, en salsa roja y pues sí, con espagueti a lo mejor. ¿Tú? Yo,
Una maruchan, dijera, ¿no? Con una coca y al Con lado. una coca. Es más, te ponemos los taquis para completar. Ujú. Sí. Sí, De una vez, sí, de una vez. Antes de que me muera, porque mira, muerto ya. usted llevas el alma de las cosas. Sí, ¿no? Mm. O bueno, esa. Sí, Según yo es sí. muchas creencias, ¿no? Como en ciertos lugares tienen justamente esa creencia de que en las ofrendas Se llevan Se los llevan espíritus, se el llevan espíritu. como el sabor y el aroma de las cosas. Bueno, eso siempre me han dicho a mí, por eso yo creo. o no les ha pasado que después de quitar la ofrenda como que quieren probar algo y ya no saben nada. No, nunca me dejan probar nada. O como que sabe raro. ¿sabes? Ajá. Bueno, es que en algunos lugares tienen la creencia de que no puedes, de que por ejemplo, ¿no? También hay una historia que me contaron que justamente llegaron como a querer quitar algo de la ofrenda y en estas épocas y justamente o sea, agarró de que algo y se lo comió y en la noche ya empezó a escuchar golpes, sonidos y era como, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Como un tormento por Por agarrar cosas que no. Ajá. Ajá, de que dejan darle tentón. Es que los muertos también son. Medio Mira, cajos, así. sí. O en los panteones, que luego también dicen que si vas a un panteón no puedes traerte nada de regreso porque cualquier cosa ¿Te que traes te el agarres ahí, cementerio te traes el cementerio. Te traes de ahí, El karma de 10 generaciones. sí, o sea, te traes como 20 generaciones de fantasma, de todo. No te imaginas. Ay, sí, pero igual como que justamente luego estas entidades que nosotros vemos, luego son como algo que nuestra mente crea. O sea, nosotros a lo mejor al tenerle tanto miedo a algo, nuestra mente empieza como a generar este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor podrá ser una explicación, ¿no? De que a lo mejor vi una sombra, pero a lo mejor es como que algo relacionado con algo que yo estaba pensando, que algo que yo mismo me estaba generando, ¿saben? Entonces justamente es como muchas ocasiones estas cosas que nos atormentan no son algo que esté ahí, sino que solamente son producto de nuestra imaginación. O tal vez no, y ahí están. Pero, pues bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Nosotros, pues, agradecemos mucho la oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Alfredo El mío es Damián. Y yo soy Valeria. y nosotros fuimos Con Alep el Zarco. Descansen en paz. Si Si pueden. pueden.